Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro programa de Sucedió una noche colección. En la sesión de hoy hablaremos de uno de los escritores más adaptados al cine. Sam me ha dicho que eres un fan de Stephen King. Soy el mayor fan de Stephen King del mundo. Recordaremos una de las mejores películas de la historia y, por supuesto, a su director y a sus protagonistas. ¿Sabes ese pobre ser atormentado que Jimmy Stewart interpretó en Vértigo? Ese es Hitch, solo que más delgado y más guapo. Os presentaremos a las chicas más guerreras del cine. Nos veremos allí a las 2:30 vestidas todo de negro. Cúbrete con una media negra y lucharemos a cuchillo. La actriz Carmen Machi nos contará sus gustos y hábitos cinematográficos. Yo soy, he de decir, cine con palomitas, ¿eh? Aunque vaya a ver la película más de culto del mundo, porque yo me las como antes. Y recordaremos a un director clásico al que le encantaba la gente. The art of Frank Capra is very, very simple. It's the love of people. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. With my high starch collar and my high top shoes and my hair piled high upon my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With this light brown derby and this bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to 10, then I counted to 10 again. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. From the moment I saw him, I fell. Chug, chug, chug went the motor. Bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, thump went my heartstrings. When he smiled, I could feel the car shake. Y hemos empezado con Judy Garland y uno de los números más famosos de la historia del cine musical, la canción del tranvía que aparece en la película Cita en San Luis. Pues ese tranvía nos lleva al primer reportaje del programa de hoy, que tiene parada no en San Luis, sino en San Francisco. Vamos a hablaros de una de esas películas que siempre aparecen en las listas de los mejores films de la historia, incluso a veces encabezando algunos de esos rankings. Nos referimos a Vértigo, de Alfred Hitchcock, titulada originalmente en España De entre los muertos. Su argumento es bastante conocido. James Stewart es un policía que ha abandonado su trabajo debido al miedo que siente a las alturas. Un día es contratado por un viejo amigo para que vigile a su mujer, Kim Novak, cuyo extraño comportamiento da a entender que puede suicidarse. Stewart terminará enamorándose de ella, pero no puede evitar que muera. Tiempo después se encuentra con una chica que tiene un asombroso parecido con la fallecida. Fiel a su costumbre de hacer las películas a partir de una novela, Hitchcock adaptó Vértigo de una historia de Boileau y Narcellac, los famosos autores de Las Diabólicas. Escucha, Hitch, este podría ser el nuevo proyecto. Es elegante, sofisticado y está lleno de intriga. Lo leeré luego. Lo que no supo el director hasta algunos años después es que los autores habían escrito la novela especialmente para él, con la seguridad de que la compraría para llevarla al cine. Y es que la historia de Vértigo era un auténtico caramelo para Hitch. Había misterio, romanticismo, confusión de identidades y sobre todo giraba en torno al tema favorito del director, la muerte. ¿Tú crees que una persona del pasado, un muerto, llegue a tomar posesión de un ser viviente? Si yo te dijera que eso es lo que le ha pasado a mi mujer,
¿Qué dirías tú? Vértigo le pareció a Hitchcock el vehículo ideal para el lanzamiento de su nueva estrella, Vera Miles, un descubrimiento personal a la que pensaba convertir en la sucesora de Grace Kelly, su musa anterior. Todo estaba listo para empezar el rodaje cuando recibió la noticia de que Vera estaba embarazada. De golpe todos sus planes se fueron al garete. Pero fuiste tú quien rompió el compromiso. Que conste. Hitch se lo hizo pagar caro. Tenía un contrato en exclusividad con ella para varios años, pero solo la volvió a utilizar en un papel secundario en Psicosis, con lo cual nunca llegó a despegar como actriz. No puedo creer que hayas elegido a Vera Miles para interpretar a la hermana. Aún la tengo contratada. Tengo que sacarle algún beneficio. Es un papel bastante desagradecido, ¿no crees? Perfecto para alguien desagradecido. Kim Novak fue la encargada de sustituirla. Hitchcock no tenía ninguna simpatía por ella, y menos aún cuando llegó al plató dando ideas de cómo entendía su personaje y cuál era el vestuario que debía llevar, algo que el director consideraba de su exclusiva incumbencia. Yo quiero un traje gris, pero corriente, sencillo. Pero a mí no me gusta así. Kim entró con mal pie y sufrió las consecuencias. El director gozaba torturándola. La escena en la que salta al agua en un intento de suicidio fue repetida más de 10 veces, solo porque a Hitch le divertía el pequeño suplicio de la actriz, obligada a arrojarse al agua, ponerse ropa seca y volver a lanzarse de nuevo. ¿Esto le había pasado alguna vez? ¿El qué? Caerse a la bahía de San Francisco. Bueno, me caí al lago desde una barca cuando era niña. Y una vez al río cuando intentaba saltar de una piedra a otra. Pero no, nunca me había caído a la bahía. A pesar de que Hitchcock criticó muchas veces su interpretación, lo cierto es que no cabe imaginarse otra protagonista de Vértigo. Como decía François Truffaut, pocas veces se ha visto una actriz americana tan carnal en el Hollywood clásico. De no ser porque se llevaron tan mal, Kim se habría convertido probablemente en una de las actrices preferidas del mago del suspense. Con los años, Kim Novak ha ido suavizando su opinión sobre el director. Mucha gente ha dicho que era una persona difícil porque sabía exactamente lo que quería, pero yo creo que eso es maravilloso. Él preparaba exactamente lo que había imaginado y fue una oportunidad maravillosa, una oportunidad irrepetible el haber trabajado y conocido a ese hombre. En cambio, para el papel del detective obsesionado no tuvo ninguna duda. He de encontrar la clave de esto, de hallar el principio y darle forma. Para explicarlo todo. Eligió a James Stewart junto con Cary Grant, su actor favorito. Patricia Hitchcock. Cualquier persona se puede sentir más identificado con el tipo de James Stewart que, por ejemplo, con Cary Grant, porque el tipo medio no es precisamente como Cary Grant, aunque desde luego no estaría mal que así fuera. Pero más que de James Stewart, casi podemos decir que Vértigo es la historia del propio director. Verás, empieza queriendo escoger tu peinado. Luego quieres coger tu ropa, tus amigos y decidir cuántos hijos debes tener. ¿Sabes ese pobre ser atormentado que Jimmy Stewart interpretó en Vértigo? Ese es Hitch. Solo que más delgado y más guapo. La obsesión del protagonista de modelar a Kim Novak a su manera es exacta a la que había mostrado Hitchcock con Grace Kelly, Ingrid Bergman y otras actrices. El director siempre deseó tener control absoluto sobre la mente, el cuerpo y la apariencia de sus musas. Él te transformó igual que yo te he transformado, pero aún mejor. No solo la ropa y el pelo, sino las actitudes, las miradas, las palabras. Esta obsesión que tiene el protagonista por crear a una mujer a partir de los recuerdos que tiene de otra que ha muerto está llena de erotismo y de una extraña necrofilia. ¿Quieres que me vista como ella? Judy, quiero que estés guapa. Sé muy bien cuál es la ropa que te sienta bien. En Vértigo se incluyen algunas de las mejores escenas de la filmografía del maestro inglés. Entre ellas, la secuencia del beso en el hotel, en la que la cámara gira 360 grados alrededor de la pareja, mientras el decorado que hay detrás de ellos se transporta a un escenario de la relación anterior entre el detective y Madeleine. O también la secuencia en la que James Stewart permanece colgado de una cornisa. ¡Deme la mano! ¡Deme la mano! Al mirar hacia abajo ve cómo se distorsionan las dimensiones, un efecto que Hitchcock consiguió mediante una combinación de zoom hacia adelante y desplazamiento de la cámara hacia atrás, lo que producía una auténtica sensación de vértigo. Despierto de noche viendo caer a aquel hombre del tejado. Trato de darle la mano y... No fue tuya la culpa. Ya lo sé, es lo que me dicen todos. Los médicos te explicaron... Ya lo sé, que tengo acrofobia y eso me produce vértigos y me mareo. Pero... podían haberlo descubierto antes. Curiosamente, una de las escenas que más tiempo llevó filmar es aparentemente una de las más sencillas. Oiga, ¿me hace usted el favor? ¿Quién es la señora del cuadro que está mirando a aquella señorita? Carlota. Está en el catálogo.
Retrato de Carlota. La escena en la que Madeleine se queda mirando un retrato en el museo gastó una semana entera de rodaje, ya que Hitchcock no conseguía la iluminación exacta que él tenía pensada para la escena. En Vértigo hay un ritmo mucho más lento que en otras películas de Hitchcock, casi podríamos decir que contemplativo. Pero todo está pensado para que la tensión vaya aumentando poco a poco para estallar en la parte final. La iluminación, el color y sobre todo la música. Hay música para dipsómanos y música para melancólicos y música para hipocondríacos. Y luego está la música de Bernard Herrmann, una de las mejores partituras de la historia, responsable en buena parte de la fascinante atmósfera romántica y de misterio que envuelve la película. Si Vértigo es para muchos la mejor película de Hitchcock, también su banda sonora es considerada la más perfecta colaboración entre el director y su compositor fetiche, Bernard Herrmann. Hitchcock era un hombre extremadamente organizado a la hora de hacer películas. Para él, todo el rodaje era muy aburrido, porque en su cabeza ya tenía terminada la película. Por ejemplo, nunca daba instrucciones a un actor de cómo entrar y salir de una habitación. Le parecía bien cómo lo hiciera, siempre que fuera con convicción. Por eso, componer para él era un gran reto. Te decía: te he dejado la cinta número 3. Vértigo no despertó muchos entusiasmos cuando se estrenó en 1958. Fracasó en taquilla y aunque le hizo ganar a Hitchcock la Concha de Plata al mejor director en el Festival de San Sebastián, las críticas en Estados Unidos fueron malas y la película fue ninguneada en los Oscar. En Hollywood soy una molestia para todo el mundo. Les consigo millones de dólares y todos los años asisto a esas horribles galas de entrega de premios, esperando que alguien diga simplemente: eres bueno. Les da cierto placer sádico negarme ese único momento. Eso debe de doler. Profundamente, Ed, profundamente. El director se molestó tanto que pocos años después decidió retirarla de la exhibición y la gente no pudo verla hasta que se reestrenó en 1984, 4 años después de la muerte de Hitchcock. Y entonces sí, entonces fue saludada como una auténtica obra maestra. Una fabulosa mezcla de intriga y romance rodeada de un halo sobrenatural. Es como si avanzara por un corredor que había tenido espejos y en el que aún quedan fragmentos de esos espejos. Y a medida que penetro en el corredor, no hay más que oscuridad. Y sé que cuando me adentre en la oscuridad, encontraré la muerte. Una curiosidad para terminar. El Hotel de San Francisco que vemos en la película aún existe. Actualmente se llama Hotel Vértigo y ha mantenido la habitación 501 tal y como se ve en la película. Si vais a San Francisco, ya sabéis. Darío Marianelli con esta danza de aire escocés que se baila en la película Orgullo y Prejuicio. Y nuestro siguiente protagonista es un director norteamericano, el director de títulos como Qué bello es vivir, Caballero sin espada o la película que da título a este programa, Sucedió una noche. En los próximos minutos vamos a recordar la vida y las películas de Frank Capra.
Frank Capra fue el director del optimismo, del sueño americano, de los buenos sentimientos, el cineasta que transmitía ilusión a los espectadores de los años 30. ¿Qué tal, señor inspector de Hacienda? ¿Cómo está? Señor Bailey, hay un déficit. Sí, lo sé, de $8.000. Tengo aquí un papel. Apuesto que es la orden de mi arresto. ¿No es maravilloso? ¡Felices Pascuas! Sus películas mostraban los grandes valores americanos, la libertad del individuo, la lucha del débil contra el poderoso, el valor de la gente sencilla. Sí, señor. Somos una gran familia, los John Doe. Somos los humildes, que se supone van a heredar la tierra. Estamos por todas partes. Plantamos las cosechas, picamos en las minas, trabajamos en las fábricas, llevamos los libros, pilotamos aviones, conducimos autobuses y cuando un poli grita «¡Alto ahí, no te muevas!», se refiere a nosotros, los John Doe. Y si a pesar de todo las cosas no resultaban al final como uno había imaginado, siempre quedaba el recurso de la fe y de la intervención divina, tal y como ocurría en Qué bello es vivir. Hola, José. ¿Preocupado? Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey. George Bailey. Sí, esta es su noche crucial, tienes razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. Capra nació en un pequeño pueblo siciliano llamado Bisacchino el 18 de mayo de 1897. Sus padres eran unos campesinos pobres y analfabetos que emigraron con toda la familia a Estados Unidos cuando él tenía 6 años. Se instalaron en California y allí el pequeño Capra fue creciendo mientras se costeaba los estudios con distintos trabajos. ¿Todavía sigues pensando? Dame un helado de chocolate, con coco por encima. No me gusta el coco. ¿No te gusta el coco? Si lo probaras, ¿no sabes de dónde vienen los cocos, Mari? Aquí está, de Tahití, las Islas Virgen, el mar del Coral. Así, vendiendo periódicos, siendo dependiente y desempeñando otros pequeños oficios, acabó titulándose como ingeniero químico. En 1918 se alistó en el ejército, pero poco después, al terminar la Primera Guerra Mundial, fue desmovilizado. Sin oficio y sin saber a qué podría dedicarse, vagó por todo el país durante 3 años, hasta que un día leyó un anuncio de prensa. Se buscaba a un director para filmar un cortometraje sobre un poema de Kipling. Se presentó y, a pesar de no saber nada del mundo del cine, consiguió el trabajo. Capra fue aprendiendo poco a poco todos los secretos del oficio. Fue montador, atrecista, escribió gags para Mack Sennett, hasta que finalmente dio el salto definitivo a la dirección. En los años 30 del siglo XX, Estados Unidos se enfrentaba a la peor crisis económica de toda su historia, la Gran Depresión. El presidente Roosevelt lanzó el llamado New Deal, una serie de medidas económicas y sociales que intentaban paliar los devastadores efectos que afectaban a millones de americanos. El periódico decía que había varios trabajos y vine por si quedaba uno para mí. ¿Tiene estudios? Sí, algo. ¿En qué trabajaba? Era pitcher. ¿De béisbol? Sí, hasta que me lesioné. ¿Dónde jugaba? Casi siempre en las ligas menores. ¿Y su familia? ¿Tiene familia? No. ¿Va de ciudad en ciudad? Sí, con un amigo mío. Está ahí fuera. Capra fue especializándose en películas que reflejaban esa época y la esperanza de un futuro mejor, manteniendo los valores americanos tradicionales. ¿Recuerdas el primer día que llegaste aquí? ¿Recuerdas lo que dijiste del señor Lincoln? Dijiste que estaba sentado ahí como esperando a que llegara alguien. Tenías razón. Esperaba un hombre que comprendiera su trabajo y lo llevara hasta el final. Eso es lo que estaba esperando. Creo que te estaba esperando a ti. Obtuvo un gran éxito con comedias como Sucedió una noche, por la que ganó el Oscar al mejor director. Clark Gable, Claudette Colbert, a las pruebas me remito. ¿Puede entregarme el sobre, por favor? Y la ganadora es Sucedió una noche. Lo sabía. Un Oscar que volvió a ganar en 1939 por otra de sus más grandes y disparatadas comedias, Vive como quieras. Estaba pensando en tu familia, Alice. Vivir con ellos debe ser como vivir en un mundo imaginado por Walt Disney. Cada uno hace lo que quiere y le parece, ¿no es así? Sí, el abuelo lo empezó todo. Un buen día dejó sus negocios. Subió en el ascensor, pero luego bajó y no quiso volver a subir. Podía haber sido un hombre muy rico, pero dijo que eso no le divertía. En ella, Frank Capra afirmaba que no creía en revoluciones sociales. Comunismo, fascismo, buduismo y todo acaba en ismo. ¡Ah! En esta época, si algo no va como debiera, sales, te buscas un ismo y todo resuelto. Y que las diferencias de clases, la oposición entre ricos y pobres, siempre podía solucionarse de una manera amable. Las películas de Frank Capra tenían un contenido bien intencionado. Fue el primer director cuyo nombre figuraba por encima del título de la película.
Capra creó su propia productora y la puso por nombre Liberty Films, como si quisiera remarcar uno de los grandes valores americanos. Los chicos olvidan lo que significa su país si solamente leen sobre la tierra de la libertad en los libros de historia. Y se harán hombres y lo olvidarán aún más. La libertad es demasiado valiosa como para estar enterrada en los libros. Los hombres deberían sentirla todos los días de su vida y decir: yo soy libre. En Caballero sin Espada hablaba de la corrupción política en Washington. Así que quiere usted ser senador, ¿eh? Y va a construir un campamento en Willet Creek. ¿Ve este proyecto de ley? Sección número 40. Se va a construir una presa donde usted cree que va a ir su campamento. ¿No lo sabía? No. Hoy hablaron de todo ello en el Senado, pero usted no debía oírlo. Por eso esa dama se lo llevó a usted de paseo. Por eso le mandaron aquí, porque no diferencia usted una presa de una bañera. Y de nuevo un hombre puro, con ideas sencillas y nobles, el que interpreta a James Stewart, era el encargado de recordar al país que allí, en las raíces que habían forjado a los Estados Unidos, era donde se encontraban las soluciones a casi todos los problemas. Clayton Smith, editor e impresor. Y campeón de las causas perdidas. Siempre decía que las causas perdidas son las únicas por las que merece la pena luchar. No tienes que decírmelo. Los dos formábamos un equipo, el editor y el abogado luchadores. Nos llamaban la pareja campeona de las causas perdidas. Mi madre me ha hablado de ello miles de veces. Los tiempos fueron cambiando y poco a poco los críticos acabaron acusándole de sensiblero. Cuando el país necesita hombres que sepan y que tengan una valentía que jamás han tenido, él viene a decorar un asiento y a llevarse honores. También el público le dio la espalda. En 1961, consciente de que su cine era de otra época, decidió retirarse. Su última película fue Un gángster para un milagro con Glenn Ford y Bette Davis. Frank Capra vendió su productora y se retiró a un segundo plano. Escribió su biografía y dio conferencias por todo el país. Y con los años le fueron concediendo todo tipo de homenajes y condecoraciones. En el que le ofreció el American Film Institute, resumió con estas palabras su estilo. The art of Frank Capra is very, very simple. It's the love of people. El arte de Frank Capra es muy simple, es el amor a la gente, al que hay que añadir dos ideales muy simples: la libertad de cada individuo y la importancia por igual de cualquier persona. Ahí tienes los cimientos de todos mis films. La mañana del 3 de septiembre de 1991, Frank Capra no se despertó. Tenía 94 años. Sus películas pueden parecer ingenuas, pero durante las Navidades, en las televisiones de todo el mundo, se sigue emitiendo Qué bello es vivir, la película sin duda más bien intencionada de la historia del cine. Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, le dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence. Hoy la cosa va de clásicos del cine americano, Vértigo, Frank Capra, y ahora suena uno de los temas más famosos de la música cinematográfica, el tema de Laura, la película que dirigió Otto Preminger en 1944 y protagonizaron Dana Andrews y la bellísima Gene Tierney. El compositor de la música era David Raksin. Pero ahora vamos a cambiar de tono tanto en lo musical como en lo cinematográfico y vamos a hablar de acción. Mejor dicho, de héroes del cine de acción.
No, mejor dicho aún, de heroínas de acción. Vamos a recuperar un reportaje que emitimos hace un par de años a raíz del estreno en España de la película Wonder Woman. Este estreno nos animó a rebuscar en nuestra videoteca para encontrar a otras muchas chicas guerreras que hemos visto en el cine. En las primeras décadas del cine, las mujeres tenían asignados unos papeles y unos personajes, digamos, poco atrevidos. Hablo de tener un hogar y demás. Una mujer que guise para ti. No es mala idea. Las chicas podían ser reinas del melodrama, de la comedia o del musical, pero en cuanto comenzaba la acción... Eso es muy duro, sobre todo para una chica. Ahí tenían poco que decir. Su papel solía reducirse al de damisela en apuros o al de esposa encargada del reposo del guerrero. Tomemos, por ejemplo, el western, uno de los géneros en teoría más misóginos. Quítate el sombrero cuando hables con una dama. La dama sureña, la dulce indiecita, la chica del salón o la fiel esposa eran básicamente los papeles que representaban las actrices. Bill me ha prometido olvidarse de todo eso de matar indios y esas barbaridades. En el western, las mujeres eran las encargadas de civilizar el entorno del héroe, domesticándole. Solo había algunas pocas excepciones. Luke Calamity Jane. Todo el mundo la conoce. Nació y se crió en las llanuras. Es un prodigio. Cabalga mejor que un hombre. Y lo mismo pasaba con otros géneros como el bélico o las películas de piratas. El Capitán Providence no es un hombre, sino una mujer. ¿Una mujer? Eso no es posible. Cuesta creerlo, pero es cierto. Sí, como os contamos hace algunas semanas, Jan Peters fue durante muchos años la única mujer pirata del cine. En las décadas de los 60 y los 70, la revolución feminista permitió que la mujer asumiera nuevos roles en la sociedad, pero en el cine la cosa costó un poco más. Habrá que trabajar en ello. Habría que esperar hasta 1979 para que el cine de grandes estudios nos mostrara a su primera heroína de acción. Busquemos el modo de matarlo. Sabemos que está utilizando las conducciones. lo que ¿Quieres tenemos que escucharme, hacer. Parker? No puedo. ¡Cállate! Te escucho. Está utilizando las conducciones de aire. No lo sabemos seguro. No hay otro camino. Así es, la teniente Ripley, que Sigourney Weaver interpretó en su odisea contra el baboso alien, marcó un antes y un después. Y en la tele eran 3 las chicas peleonas que marcaban la pauta, en una serie que años después sería llevada al cine. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Charlie. Dylan, Alex, Natalie. Espero que estéis descansadas y preparadas para vuestra próxima misión. Durante los 80, las más aguerridas son las mujeres del cine de espada y brujería, tipo Conan el Bárbaro. Si yo estuviese muerta y tú luchases por tu vida, volvería de las tinieblas, del abismo del infierno, para luchar a tu lado. Y poco más. Las películas de artes marciales de Cynthia Rothrock, Amy Madigan en Calles de Fuego. Las heroínas del cine de acción de los 80 aparecen con cuentagotas. ¿Sarah Connor? ¿Sayonara Baby? ¿Te suena de algo? No, Sarah Connor en Terminator solo era una chica en peligro. Es en Terminator 2, ya en los años 90, cuando se transforma en una tía dura. Y es que a partir de esa década es cuando el papel de la mujer cambia definitivamente dentro del cine de acción. ¡Madre mía! ¡Menuda bestia! Me da miedo. Creo que es porque te recuerda a tu madre. No, me recuerda a mi hermano. Ahora está en la cárcel, gracias a Dios. Sandra Bullock manejaba el autobús de Speed. ¿Podrá conducir el autobús? Claro, es como conducir un todoterreno enorme. Necesito saberlo. ¿Puede conducirlo? Bien, tranquilo, solo dígame cuál es el plan. Carrie Ann Moss, alias Trinity, se ocupaba de proteger a Keanu Reeves en Matrix. O me entrega a Neo, o le juro que moriremos todos aquí y ahora. Un trato interesante. ¿De verdad está dispuesta a dar su vida por ese hombre? No lo dudé. Catherine Zeta-Jones demostraba ser una ladrona muy preparada físicamente en la trampa. He recibido la instrucción adecuada desde los 4 años. Y Geena Davis emulaba a Jan Peters haciendo de pirata en la isla de las cabezas cortadas. I am very macha. Del siglo XXI, la figura de la mujer dentro del cine de acción cobra aún mucha más fuerza. Las películas se llenan de chicas fuertes, resolutivas y con capacidad de liderazgo. Siempre se me acercan en plan acaramelado hasta que descubren que puedo romper un ladrillo con la frente. Películas como Tigre y Dragón o La Casa de las Dagas Voladoras nos enseñaban que en lo tocante a artes marciales, ellas nada tienen que envidiar a los discípulos de Bruce Lee. Bien, Julie, ¿es hombre o mujer? Una mujer, es una mujer. Gracias. Si es así, me ocuparé de ella. Dudo que puedas.
Mi mujer era una experta en artes marciales y aún así la mató. No pudo con ella. Del mundo de los videojuegos nos llegó la protagonista de Tomb Raider, Lara Croft, arqueóloga y aventurera temeraria a la que puso rostro Angelina Jolie. Ah, Lady Croft, ¿cómo está? Viva. Y coleando, espero. Pero sin duda la heroína más temible del cine de comienzos de siglo nos la mostró Tarantino en Kill Bill. Soy la mujer más letal del mundo. Con su chándal amarillo y repartiendo sablazos con una katana, a Uma Thurman le daba igual el número de enemigos a los que se enfrentaba. Bueno, Ren, ¿tienes algún subordinado más al que pueda matar? Cameron Díaz, Lucy Liu y Drew Barrymore llevaron a la pantalla las aventuras de Los Ángeles de Charlie, en 2 películas que produjo la propia Drew, muy concienciada en eso de romper estereotipos femeninos. Yo creo que si quieres cambiar las cosas, si no estás contenta de cómo van, todos tenemos la capacidad de hacer algo al respecto. Por eso mismo yo monté una productora para hacer películas sobre mujeres, películas que me gusten. Mención aparte merecen las superheroínas. ¿Sabías que puedo crear un campo de fuerza dentro de tu cuerpo y expandirlo hasta que explote? Antes, en las películas de superhéroes, las mujeres estaban allí principalmente para ser rescatadas. ¡Ah! Calma, yo la sujeto. ¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted? Increíble de todo punto. La ha cogido. Pero en las últimas décadas, ellas también se enfrentan con gallardía a los supervillanos. La Viuda Negra, Catwoman, la Mujer Invisible de los Cuatro Fantásticos, o Pícara, Tormenta y demás heroínas mutantes de los X-Men. En realidad soy telequinética. Puedo mover cosas con la mente. ¿Sí? ¿Qué tipo de cosas? Todo tipo de cosas. Y tengo capacidades telepáticas. ¿Como su profesor? Mucho menos potentes, pero las estoy desarrollando. Otra franquicia de acción de éxito protagonizada por una mujer es Resident Evil, con la matazombi Alice, a la que da vida Mila Jovovich. Hace 5 años se liberó un virus y todos murieron. Si hay alguien ahí fuera, hay esperanza. Soy Alice. Lo mismo que Kate Beckinsale y las películas de Underworld. La guerra entre vampiro y licántropo ha durado durante siglos. Yo fui un soldado leal en esa batalla, pero fui traicionada. Y ahora los de mi propia especie se han vuelto contra mí. Y la tendencia ha continuado en los últimos años. ¿A usted le cae bien? Mucho. Es una de las mejores investigadoras que tengo, como habrá visto en el informe. Pero es diferente. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Lisbeth Salander, protagonista de las películas de la trilogía Millennium, o Katniss, la heroína de los Juegos del Hambre a la que da vida Jennifer Lawrence. Así que eres buena con el arco. Normal. De normal nada. Mi padre le compra las ardillas. Dice que siempre les da en el ojo. Y hace tan solo unos meses vimos como Scarlett Johansson, mitad mujer, mitad robot, repartía estopa en Ghost in the Shell, el alma de la máquina. Fuiste la primera de tu especie. No eres invulnerable. Pues la próxima vez diséñame mejor. Ahora llega a las pantallas Wonder Woman. Lois no podría tener nunca un hijo de Superman. ¿Crees que sus trompas de falopio aguantarían su esperma? ¿Y su útero aguantaría? ¿Crees que es lo bastante fuerte? Solo el útero de Wonder Woman es lo bastante fuerte para llevar a su hijo. El personaje que interpreta Gal Gadot es mucho más que la única mujer capaz de tener un hijo de Superman. Una heroína que nada tiene que envidiar al Hombre de Acero en valor y que, como él, tiene clara su misión. Bueno, a salvar el universo otra vez, ¿no? Por supuesto. Ya lo dijo Rudyard Kipling, la hembra de cualquier especie, incluyendo la humana, es siempre más letal que el macho. Y el cine actual da fe de ello. I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. I'll
the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch me. I wanna be dirty. Thrill me, chill me, fulfill me. Creature of the night. La que canta es una jovencísima Susan Sarandon en The Rocky Horror Picture Show, uno de los musicales de culto de los años 70. Otra chica guerrera, aunque no haga películas de acción. Como también lo es nuestra protagonista de hoy en El cine de su vida, esa sección en la que los invitados nos hablan de sus recuerdos cinematográficos de infancia, sus gustos y películas favoritas. Hoy nos lo cuenta la actriz Carmen Machi. Pues yo recuerdo de pequeña, la que más puedo recordar de todas es la por la que yo soy actriz, o por la que decidí serlo, era Jane Eyre. Le pregunto qué haría Jane Eyre para garantizar mi felicidad. Haría cualquier cosa por usted, señor, siempre que fuera justa. Me tiene usted fascinado. Y esa película me marcó muchísimo, porque yo luego me iba frente al espejo e interpretaba todo lo que había hecho ella, pues tenía el pelo como yo de largo y unas cosas de estas. Y no sé por qué razón está metida en mi cerebelo como algo increíble. He tenido una vida plena aquí. No me han pisoteado, tampoco me han paralizado. No me han excluido de cada atisbo de luz. Le he conocido, señor Rochester, y me causa angustia separarme de usted. ¿Y por qué debe irse? Por su esposa. No tengo esposa. Pero va a casarse. Jane debe quedarse. Y no ser nada para usted. Por supuesto, Mujercitas. Se acabó. Vamos a ensayar la comedia. Beth, tú toca algo espeluznante. Amy, he escrito otra escena para ti que es maravillosa. ¿Otra? Pero sí es muy fácil. Solo tienes que decir Rodrigo, Rodrigo, sálvame. Y te desmayas. Y también tengo que decir que esta de San Bernardet, ¿cómo era? Ya eres mayorcita, Bernadette. La mayor de la clase. No saber lo que es la Santísima Trinidad es imperdonable. Ponte en la última fila. ¿Qué quieres, María? Quería decirle que mi hermana Bernadette estaba enferma el día que nos habló de la Santísima Trinidad. No viene mucho a la escuela. Siempre está mala. ¿Qué le ocurre? Dicen que tiene alma o algo parecido. Querrás decir asma. Y sí, estás en televisión en casa. Es que me estoy viendo Los dos rombos, ¿no? Que molan mucho los de Los dos rombos. Y en cine de pequeña, recuerdo Cantinflas, ir al cine con mi familia. Y aparte que lo de hacer la de sesión de tardes, de la doble sesión, que era una maravilla. Pero yo recuerdo, por ejemplo, Tiburón. Gritas tiburón y cunde el pánico y adiós temporada de verano. No sé qué años podía tener yo un tiburón, 16. Es que no, se estaba provocando un estado de fiesta, de nervios, de momento inolvidable, de además una película como esa. Y sí, yo tengo un recuerdo de Tiburón por lo que suponía ir al cine. Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Es un mal bicho, no es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón se traga a uno entero. Una sacudida, una dentellada y todo adentro. Yo soy de decir cine con palomitas, ¿eh? Aunque vaya a ver la película más de culto del mundo, porque yo me las como antes. Yo me llevo mis palomitas, me las como durante los trailers, porque es que yo me pongo muy nerviosa cuando voy al cine. Y además me gusta ir sola al cine porque no soporto que nadie me moleste, ni siquiera mi acompañante, ni nada. Y entonces yo me como mis palomitas, me siento humana y luego me pongo... ¿Qué hacen tantas mujeres por aquí a estas horas de la madrugada? Las otras no sé, yo estoy paseando a mi perra. Oh, ya veo, sí. Le conviene el aire libre, sí. Tiene piedras en el riñón. Es curioso. Sí. Pero sacar la prostituta es muy chulo porque yo este año he hecho 3 prostitutas. Es más raro, 3. De la casualidad que he hecho 3 prostitutas en cine. Muy distintas. Pero las 3 tienen una humanidad increíble. Esta es curiosa, esta última, porque es seca, es dura, es amargada, pero en el fondo hay una parte de humanidad, aunque ya la tenga escondida dentro, porque son muy solidarias, porque trabajan en un mundo en el que se tienen que arropar, y da mucho juego como actor. Di, Caviria, ¿a dónde quieres que te lleve? A Vía Veneto. ¿A Vía Veneto? ¿Es que eres popea?
porque también tienes que sacar una parte de ti que en el fondo tú no tienes, porque no sacan, se desnudan por fuera y por dentro se tienen que abrigar mucho, ¿no? La otra noche me tropecé con uno que dijo que yo valía demasiado para esto. ¿Y sabes a qué se dedica? A pompas fúnebres, y es lo que yo digo. ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué será que 9 de cada 10 intentan reformarme? ¿No serás uno de esos? Sí, es que dan mucho juego, porque además son personajes además marginados por la sociedad, pero tienen una cosa oculta, una parte oculta de ellas mismas, por eso es muy bonito interpretarlo. O sea, la cara que dan tiene una cara B, y se dan de una cara que es la que se conoce socialmente, y luego está otra cara B. Yo, por ejemplo, no voy a ver comedia normalmente. No. Luego, a veces me arrepiento y digo, ahí va, pues sí, era maravillosa. Pero yo ir a ver comedia me cuesta, a no ser que vaya aparte del estreno de Los Compañeros o a las mías que yo hago de comedia o tal, pero si no, no. Y ahora voy menos al cine y tengo que recuperar. Falta de tiempo absolutamente, es lo que lo provoca. Es que la última película que yo he visto que me quedé un rato sentada fue Relatos Salvajes. O sea, y ya hace tiempo, pero esta sensación de tal, pues te puedo decir que Relatos Salvajes. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo te voy a pedir por favor que vayas a hablar con quien tengas que hablar. Yo me quiero llevar mi auto de acá sin pagar un solo centavo, que me devuelvan lo que gasté en el taxi hasta acá y que me pidan las correspondientes disculpas. ¿De qué te reís? Estoy hablando en serio. ¿Dónde está la oficina donde te piden disculpas cuando cometen un error? Estamos todos en la misma, señora, apúrese, por favor. Hay compañeros que además y hacen unos trabajos extraordinarios precisamente quizá por eso, cogen como referente a alguien que ha hecho ese mismo personaje. Y yo creo que condiciona. A mí me gusta ser libre porque me gusta la mirada del director que me cuente y a partir de ahí construir. Yo creo, me gusta más ver en la calle, en la vida. Las energías que hay en la calle están en todas las películas. A cualquier persona que me dices, ahí va, acabo de ver cómo tiene que andar esta. Ahí va, mira cómo se sienta, ahí va, mira cómo... Lo veo más en la gente. Y aunque no se parezca luego en nada, pero sí, la referencia más que el cine. Yo con el cine cuando lo veo no lo veo para estudiar. El cine lo veo para llorar, para sentir. Este es Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, con una canción que compuso para la banda sonora de Hacia Rutas Salvajes, la película dirigida por su amigo Sean Penn. Society se titula el tema y ganó el Globo de Oro a la mejor canción en 2008. Con su melodía de fondo llegamos al último reportaje del programa de hoy. Un reportaje dedicado a un escritor, Stephen King. Hace 3 años le dedicamos este reportaje a raíz del estreno en las pantallas de 2 adaptaciones de sus obras, La Torre Oscura e It, la película del payaso siniestro. Pero como muchos sabéis, no son las únicas adaptaciones al cine que se han hecho de sus novelas. Hay muchas más. Es uno de los escritores mejor pagados y más ricos del mundo, según la revista Forbes, y su nombre define por sí mismo todo un estilo literario. Avanza mientras la niebla se enrosca en sus tobillos. Siente escalofríos, abotona su chaqueta y continúa caminando entre la niebla. Entonces, una tenebrosa figura aparece en escena, chorreando agua inmunda y cubierta de un barro oscuro. Sí. Ha vendido más de 300 millones de ejemplares de sus cerca de 60 novelas, a las que hay que sumar una decena de colecciones de relatos y su serie La Torre Oscura, formada por 8 libros.
Su obra se ha traducido a prácticamente todos los idiomas, y es que King es uno de los escritores con más fieles seguidores en todo el mundo. Sam me ha dicho que eres un fan de Stephen King. Soy el mayor fan de Stephen King del mundo. La danza de la muerte es mi preferida. En España, la cantante Alaska es una de sus mayores admiradoras. Tengo que reconocer que mi primer contacto con Stephen King no fue literario, sino cinematográfico. Vi Carrie en Londres con mi madre y no pudimos dormir en toda la noche. A mi regreso a España empecé a comprar los libros de King y así fue como descubrí a uno de mis escritores favoritos, porque más allá de las historias de terror que me pueden gustar, es la forma en cómo están escritos los relatos lo que me atrapó. Tiene una forma de narrar, de escribir, insertar episodios cotidianos. Me parece magistral. Stephen King empezó a escribir cuando era un niño en revistas de poca monta que se editaban en Maine, su estado natal, y el lugar donde transcurren muchas de sus historias. Como la mayoría de escritores, no tuvo unos comienzos fáciles. Aquí metí mi primera novela y salí a la calle buscando a alguien que la editara. Con esa primera novela, The Long Walk, recorrió multitud de despachos sin suerte, así que tuvo que ponerse a trabajar en una biblioteca donde conocería a su futura mujer, Tabitha Sprutz, que se convertiría además en su mejor ayudante y consejera. Me gustan los cambios que has hecho, son magníficos. Díselo al idiota de Greco. Se lo digo, y a diario. Es más, si no es por ella, Stephen King a lo mejor no sería escritor. A principios de los 70 andaba escribiendo una historia de una adolescente con poderes psíquicos. Sin ideas para continuar, decidió tirarla a la papelera, pero su mujer la rescató. Bueno, tiene un estilo brillante, porque todo lo que escribes lo tiene. 2 años más tarde, y gracias al empeño de Tabitha, la novela Carrie estaba en las estanterías de todas las librerías y en 1976 el director Brian De Palma la llevaba al cine. Ese es el poder de Satanás. No tiene nada que ver con Satanás, mamá. Soy yo. Si me concentro lo suficiente, puedo mover cosas. Satanás es listo. Mamá, y no soy la única. Otras personas pueden hacer lo mismo que yo. Lo he leído. Carrie fue el comienzo de las relaciones de Stephen King con el cine. En los años siguientes vendrían Christine, El Resplandor, Cujo, Los chicos del maíz, La niebla... Ahí fuera no hay nada en la niebla. ¿Y si te equivocas? Me imagino que sufriré las consecuencias de mi error. Hay más de 40 películas y más de 20 miniseries para la televisión basadas en sus historias. Además, ha trabajado como guionista en media docena de películas y también como actor, haciendo pequeños papeles y cameos en varios films. Aquí le tenemos de sacerdote en El cementerio viviente. Oremos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que la luz del Señor caiga sobre ti y te ilumine, te reconforte, te redima y te dé la paz eterna. Amén. 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 También ha probado suerte como director. Además, si alguien tiene que desfigurar alguno de mis libros, prefiero ser yo. En 1986, harto de no estar contento con las adaptaciones que se hacían de sus obras, decidió dirigir él mismo uno de sus relatos, La rebelión de las máquinas. Solo he pretendido hacer a Stephen King como Dios manda. Vengan a pasar un rato conmigo y con mis amigos en el Dixie Boy. Pasen algún tiempo en la oscuridad. Les prometo dejarles aterrorizados. Pero la película fue un fracaso estrepitoso y King no volvería a repetir la experiencia. Y es que, como decimos, al escritor pocas veces le han gustado las adaptaciones que se han hecho de sus novelas, incluso las más celebradas por la crítica. ¡Cabritillos! ¡Dejadme entrar! No temáis, soy vuestra mamaíta, ita. Tengo la voz gruesa. Es que estoy afónica. ¡Vamos, cabritillos, dejadme entrar! El Resplandor, probablemente la mejor de todas, tampoco fue de su agrado. Así lo explicaba el propio escritor. Las imágenes son muy potentes, sin duda, pero creo que todo es superficial, no sustancial. Suelo describir esa película como un coche grande y hermoso, pero sin un motor dentro. Lo cierto es que no hay muchas que le gusten. Carrie, Cujo, Cuenta conmigo, La niebla, La milla verde o Cadena perpetua son de las pocas que el escritor salva de la quema, y en especial Misery. Te admiro profundamente. Soy tu fan número 1. No tienes por qué preocuparte. Te recuperarás. Soy tu fan número 1. La
La historia de este escritor, interpretado por James Caan, que sufre un accidente y es secuestrado por Kathy Bates, una admiradora psicópata, es la película favorita del director entre sus adaptaciones. En ella, el protagonista mostraba algunos de los curiosos hábitos de trabajo del propio King. Siempre que esté aquí y tú oigas la máquina, o aunque no oigas la máquina, sea lo que sea la jodida cosa que esté haciendo, si estoy aquí significa que estoy trabajando y quiere decir que no debes entrar. Stephen King necesita aislamiento total para escribir y se obliga a sí mismo a terminar al menos 6 folios al día de la novela que escribe. Y tomarte unas vacaciones no se te ha pasado por la cabeza, ¿verdad? Eso no es para mí, me dedico a escribir. Solo descansa 3 días al año, Navidad, el 4 de julio y el día de su cumpleaños, y ha sido capaz de escribir una novela de 300 páginas en solo 10 días. Por supuesto, el terror es su gran especialidad. Siempre me han pagado para asustar a mis lectores. Así explica el director en el documental Los horrores de Stephen King, que emite TCM, su afición por este género. One of the things that's always attracted me to the horror genre is that it's assaultive. Lo que siempre me ha atraído del género de terror es su forma de asaltarte. Asalta tus emociones, supera tu razón y tu lógica. Una obra de terror no quiere que pienses, no mientras dura la experiencia. Cuando escribo una historia para asustar a los lectores, me centro en esa experiencia. Y si el relato es bueno, ya te dará que pensar después. Pero King también ha escrito obras ajenas al terror que también han sido llevadas a las pantallas. Títulos como Corazones en la Atlántida, Cadena Perpetua, Eclipse Total o Cuenta conmigo, una bella historia de amistad infantil que dirigió Rob Reiner. Bueno, ¿y para qué necesitamos una pistola? Da canguelo dormir en el bosque de noche. A lo mejor vemos un oso. He traído un peine. ¿Para qué necesitamos un peine? Si salimos en la tele hemos de estar guapos, ¿no? Bien pensado, Bert. Gracias. Me está entrando hambre. ¿Quién tiene la comida? ¡Cagada! ¿Alguien ha traído comida? Pero no todos son halagos hacia las obras de King. ¿Has visto esa basura? Todas esas historias de terror, cosas que salen de sus guaridas y se comen a la gente, muertos que vuelven a la vida, gente que se convierte en plantas. Algunos piensan que ha sacrificado la calidad de sus libros en pos de su comercialidad, y hay que reconocer que el autor ha tenido diferentes altibajos a lo largo de su carrera. Uno de sus periodos más bajos lo atravesó a comienzos de este siglo, después de sufrir un accidente que estuvo a punto de costarle la vida. Tienes que relajarte. Debes descansar. Vives de milagro. Varias costillas rotas, los pulmones encharcados, una cadera fracturada y las piernas destrozadas. Ese fue el resultado del atropello por parte de un conductor distraído que sufrió el escritor. Le operaron varias veces y tuvo que estar postrado en cama casi un año. Esa situación sumió a King en una depresión que le llevó a la escasez de ideas. Se me han ocurrido 100 ideas absurdas para deshacerme de ese monstruo. He pensado en el acantilado de Ryder. ¿Conoces el lugar? Claro que sí. Debe de serlo bastante profundo si hubiera forma de llevar la caja hasta allí. No puedo apartarlo de mi cabeza. No sé qué hacer. El escritor pasó una mala racha, pero finalmente superó sus problemas y volvió a escribir. Me voy a Colorado para acabar mi nueva novela. Si puedo terminarla, me quedará la esperanza de volver a ser escritor. Ahora Stephen King vuelve a estar de moda con la llegada a las pantallas de It y de La Torre Oscura. En Estados Unidos se está emitiendo también una serie de televisión basada en otra de sus obras, Mr. Mercedes, y los derechos de su último libro, Sleeping Beauties, que se publicará el 26 de septiembre, han sido ya comprados para adaptarlos a otra serie de televisión. El próximo jueves cumple 70 años, pero no cabe duda de que tenemos Stephen King para rato. Hora de marcharnos, y nos vamos a despedir con la música de Ray Cooder, con este tema que compuso para la película Forajidos de leyenda de Walter Hill. Mañana regresamos a la misma hora, y si no os viene bien, ya sabéis, todos los días nos podéis encontrar en los podcasts de cadenaser.com y en las plataformas de iVoox y iTunes. Hasta la próxima, chao.